Que el Señor les continúe bendiciendo, queridos hermanos. Gracias por la invitación que los pastores de la iglesia me han extendido para que esta tarde pueda dirigirme a ustedes en este tema especial, este tema importante, creo yo, esencial, urgente entre nosotros, como creo que son el propósito de estas reuniones, y es rescatar, si se puede así decir, la hombría bíblica, la hombría desde el punto de vista de la palabra del Señor. Esta propiamente no será una predicación, quiero poner ciertas consideraciones en su mente con respecto a la identidad del varón. Creo que usted y yo, y hay una ventaja que creo que tengo esta tarde, y es que no conozco al 95% de los varones que están aquí. ¿Y por qué eso me supone una ventaja? Porque puedo hablar con libertad. Y si coincido en algo, que muy probable lo haga, no es porque los pastores se han reunido 15 minutos antes, detrás allí en los salones, y me actualizaron de con quién o a quién me estoy dirigiendo, sino que la palabra es palabra de Dios, y ella dice la Biblia misma que atraviesa hasta nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Yo no lo conozco a usted, pero Dios lo conoce y la Biblia nos conoce. Así que dejemos que la palabra del Señor, al ser abierta ante nuestros ojos, sirva, ministre a nuestros corazones. Creo que si le pregunto si la hombría actualmente está en su mejor estado o estamos sufriendo una de las mayores crisis de masculinidad en toda la historia, creo que todos nosotros podemos afirmar, aún los mismos jóvenes que hoy nos acompañan pudieran decir que en efecto tenemos una crisis en la hombría, una crisis en la masculinidad, no solo en nuestra masculinidad, sino cómo usted nota que sistemáticamente se está atacando lo que es la masculinidad. Parece que todas las estructuras conocidas a nuestro alrededor han conspirado para que ya casi tengamos dos generaciones cada vez más temerosos de ser hombres. Casi que hoy día nos tenemos que excusar por ser hombres, por pensar y actuar como varones. Y esto porque prácticamente de todos lados se nos está informando que ser hombre es algo malo, que el hombre maltrata por ser hombre, que el hombre es abusivo por el hecho de ser hombre, que el hombre no sabe tratar a una mujer, que el hombre no sabe ubicarse en el mundo, y por eso hoy día de todos los lados se nos recomienda que todos los hombres, si realmente queremos ser hombres, debemos despertar nuestro lado femenino para aprendernos a mover en este mundo, porque así como somos hombres, no cabemos en la estructura del mundo. Y lamentablemente, cualquier movimiento que hagamos vindicando la masculinidad va a generar toda una controversia a nuestro alrededor, donde se va a ofender la gran mayoría de esta población. Este terrible mal, lamentablemente, ha amoldado nuestro carácter. Justamente hemos hecho lo que la Escritura dice que no debemos hacer como creyentes, y es amoldarnos a este siglo. Tantas voces, casi 2 generaciones que se nos está hablando, casi que nos hemos amoldado a cómo hoy día
se dice que debe ser un varón. Por un lado, cayendo en uno de esos extremos peligrosos donde muchos hombres hoy están, y es manifestar una hombría débil, son hombres débiles. O bien reaccionando al otro lado con el machismo. Parece ser que así tenemos que sobrevivir en esta época. O nos amoldamos y tenemos que rendirnos a nuestra hombría, o tenemos que ir al otro lado y la exageramos cayendo en el machismo. La iglesia del Señor y los creyentes no hemos salido bien librados. De alguna manera somos parte de este mundo y, por supuesto, todas estas voces que nos están hablando también nos han intimidado y alguna mella han hecho en nuestros corazones. Cuando entramos, por ejemplo, a la vida de muchas iglesias, vemos que también hay crisis de masculinidad. En la gran mayoría de iglesias que usted reconoce, son las damas las que dirigen, las que llevan el rumbo. Y si usted mira el hogar, es porque exactamente eso pasa. Ahora son las mujeres quienes sustentan los hogares, son las mujeres las que mayoritariamente sustentan un hogar, las que van adelante marcando el rumbo. Casi que nos hemos acostumbrado hasta a bromear con estas cosas. Tocará pedirle permiso a la señora porque ella es la que manda. Ya hace parte de nuestro folclore hasta bromear con la falta de hombría bíblica. Fuera y dentro de la iglesia, y nos preguntamos, ¿quién está definiendo la hombría hoy? ¿Quién nos dice qué es un hombre el día de hoy? ¿Quién nos está diciendo, mire, un hombre es esto y lo otro? Yo le voy a hablar de 3 fuentes que nos están definiendo la hombría hoy. Primero, nuestro propio pecado. Si usted nota desde el Edén, cuando el hombre cayó en pecado, los hombres van a ser tentados a no hacer exactamente las cosas que Dios les ordenó hacer. Esto es que si Dios los creó para ser cabeza, líderes, modelo, sus mayores tentaciones van a ser, por supuesto, no serlo. Y todos nosotros, todo varón, después del pecado, va a tener que luchar contra su propio pecado. Porque todos nosotros, aunque Dios nos ha dado todo un conjunto de estructuras, por eso somos hombres, pero luchamos para poder manifestar nuestra hombría. Así que, ¿quién hoy está definiendo qué es un hombre? Lamentablemente hemos dejado que nuestro propio pecado defina lo que es ser un hombre. Nosotros mismos, según nuestro propio criterio, hemos tratado de definir qué es lo que es un hombre. No hemos consultado la Escritura, hemos consultado nuestros propios criterios, nuestras propias ideas, y hemos definido qué es un hombre con nuestros propios conceptos. Y aquí hay un problema, que si nosotros no fuéramos pecadores, pues nuestras definiciones serían correctas. Pero debido a que somos pecadores, toda definición que nosotros demos de cualquier tema, incluyendo la feminidad o la masculinidad, están manchadas de pecado, no son ciertas. Dice la Biblia, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Dónde viene la confusión del pensamiento de no tener en cuenta a Dios? Y hemos permitido nosotros mismos definir qué es un hombre. Y cuando nosotros definimos qué es un hombre, de seguro no vamos a manifestar, a expresar lo que realmente es un hombre en sentido bíblico. Pero hay una segunda fuente que está definiendo hoy quién es el hombre. Todas las estructuras culturales, gubernamentales, las instituciones del mundo, lo que la Biblia llama mundo,
Exactamente. Están trabajando hoy día con mucha solicitud para decir qué es un hombre. Hablo de todas las estructuras sociales, los colegios, los gobiernos, la prensa, cualquier estructura del mundo. Si usted nota, hoy día hay un constante bombardeo sobre nuestras mentes para definir qué se supone que debe ser un hombre. ¿Qué es un hombre? El mundo ha trabajado, pero el mundo, que es el conjunto de filosofías, de ideas, obviamente apartadas de Dios, es lo que ha definido qué es un hombre. Todos los estados se han levantado contra Cristo, el mundo se levanta contra Cristo, no quiere su yugo encima. Han querido usurpar el papel de Dios definiendo qué es un hombre, qué es una mujer, en qué consiste la hombría. Y hoy día hay una compleja agenda para redefinir todo, si se ha dado cuenta. La semana pasada leí que un muchacho oriental en el 3er grado está haciendo cálculos integrales y aquí un muchacho de 3er grado le están enseñando que un hombre puede ser mamá. ¿Ya? Así van las cosas hoy. Y no se le haga raro que mañana quitemos las matemáticas para que le enseñen a los niños a cualquier otra cosa. El mundo está muy interesado en decirnos qué es un hombre. Y hay un bombardeo continuo. Probablemente usted hasta en su trabajo ya le han entregado unos códigos de lo que usted puede o no puede hacer como un hombre. Por supuesto, esto viene a la par con el pecado del feminismo, que es la filosofía de formación de la feminidad. Feminismo y feminidad no son lo mismo. De manera que a la par que se va desvirtuando la hombría bíblica, se va levantando toda una estructura feminista a nuestro alrededor, donde se está desarrollando este gran problema de falta de hombría bíblica. Pero al final, todos sabemos, hermanos, que detrás de todo está el maligno. ¿Quién está definiendo qué es un hombre? El maligno, dice la Biblia, porque sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás no está contento, desde el Edén no lo ha estado, con que Dios haya creado un hombre a su imagen, un varón y una hembra, no está contento. Y ya que no puede destruir a Dios ni destronar a Dios, su guerra la ha enfocado en destruir al que es imagen de Dios, a los que son su imagen. Y por eso entonces usted encuentra que hay una mente detrás de todo la estructura del mundo que se levanta para pervertir las estructuras de Dios. Lamentablemente todos nosotros estamos parados en la intersección de esas tres fuentes, de nuestro pecado, del mundo y del diablo. ¿Quién está definiendo qué es un hombre? Lamentablemente todos menos Dios. Los hombres de hoy nos encontramos en una lucha de identidad. Nos encontramos intimidados por la cultura de hoy. La mayoría de hombres han preferido rendirse y dejar que esto pase a su alrededor. Hemos preferido no salir adelante a los gobiernos arcoíris, pañoletas verdes. Más bien hemos preferido ser pasivos en esto y así se sobrevive la hombría hoy. A menos que el Señor, en su bendita misericordia y a través de su palabra, nos ayude a recobrar la hombría bíblica, perderemos cualquier tipo de hombría que parezcamos tener. Esta tarea no estamos solos en ella, el Señor nos ha dado su palabra, su guía. No es voluntad de Dios
que para estar en su mundo un hombre tenga que renunciar a ser un hombre. Precisamente lo contrario es la verdad. El Señor espera que todos los varones no solo parezcamos, sino seamos hombres, en todo el sentido de la palabra. Pero ¿quién nos puede decir que es un hombre? Sino Dios mismo, su palabra. Así que déjeme ir sobre 4 líneas de argumento de lo que según la Biblia es un hombre, y entienda bien el asunto. Hay mucho tema en la Biblia de lo que debe hacer un hombre, pero no es el tema hoy. El tema es ¿qué es un hombre según la Biblia? ¿Qué es un varón según la Biblia? Nos interesa ir sobre la Biblia cuando la Biblia dice que el varón es algo. ¿Qué es exactamente? No qué hace, es otro tema. Y es muy grande, y es muy útil, y es necesario hoy que todos entendamos qué cosas hace un hombre en el mundo de Dios. Pero por ahora, ¿qué es un hombre? ¿Qué es? Y lo primero que encontramos en la palabra de Dios, en Génesis 1:27, es que el hombre, es decir, el varón, es imagen y semejanza de Dios. Yo quiero que usted halle la lógica de lo que voy a plantear esta tarde, y es que en primera medida la Biblia dice que el hombre, es decir, el varón, es imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí hay algo muy importante, que esta característica de ser imagen de Dios la compartimos con las mujeres. Así que las mujeres no son una imagen secundaria de Dios, sino que en la Biblia esto compartimos con las mujeres. Y en esto claramente podemos decir que hombres y mujeres somos iguales en esto. ¿En qué? En que el hombre y la mujer son imagen de Dios. Dios quiso que un solo sexo no representara todo lo que es la imagen de Dios. Por eso dice, creó Dios al hombre a su imagen, o al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en esto, hermanos, debemos definirnos como la Biblia nos define. En este sentido de imagen y semejanza, no somos más que las mujeres, no somos menos que las mujeres. Y en cuanto a la imagen de Dios, una mujer no es más que el hombre, ni menos que el hombre. Ambos, varón y hembra, somos imagen de Dios. En palabras sencillas, ser imagen de Dios es que el hombre es parecido a Dios. Tiene muchas cosas, por supuesto, que entender, pero de forma sencilla, ser imagen de Dios y semejanza de Dios es que Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo como un ser parecido a Él. Pero nos toca entender en qué sentido. Por supuesto que Dios le ha participado al ser humano de algunas características que Él tiene. Es decir, el ser humano es un ser al que Dios quiso participarle o darle características que Él tiene. Él quería ver una criatura parecida a Él. Por supuesto que no le dio todo lo que es Él y se lo dio al hombre, pero algunas de sus características se las dio al ser humano. No en la medida que las tiene Dios, Dios es infinito, sino que nos dio ciertas características que caben en un humano finito. Y nos dio esas características para muchas cosas. Por ejemplo, nos dio ciertas características que Él tiene para que podamos tener comunión con Él. Si usted se da cuenta, los animales no tienen esa característica. Un animal, por ejemplo, no puede establecer comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ningún animal es imagen de Dios. El hombre lo es. Así que gracias a eso que Dios nos dio, ¿qué cosas Dios nos dio? Cosas como que
Dios es un ser racional, moral, tiene voluntad, tiene capacidad comunicativa, y estas cosas que Él tiene nos la dio. ¿Con qué fin? Con el fin primero que podamos tener comunión con Él, pero también nos dio de estas características para que nosotros pudiéramos hacer lo que Él nos mandó a hacer. Él no nos envió al mundo y nos dio ciertas tareas sin antes habernos equipado interiormente con ciertas características para que podamos hacer eso que Él nos mandó. Así que la imagen de Dios son aquellas características, algunas que tiene Dios, que nos la dio al hombre, con el fin de tener comunión con Él y poder hacer las cosas que Él nos mandó a hacer. Alguno pensará, ¿y el cuerpo hace parte de la imagen de Dios? Yo le diría, bueno, sí, en un sentido. No en el sentido que tenemos cuerpo como Dios tiene cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Pero nuestro cuerpo es la imagen de la sabiduría de Dios, adaptándole al alma un cuerpo que pueda cumplir sus funciones. Pero abandonando este tema, queremos decir que el ser humano es imagen de Dios, y escuche muy bien, no solo que tiene la imagen de Dios, el ser humano es la imagen de Dios. ¿Puede notar alguna diferencia entre tener algo y ser algo? La Biblia dice que el hombre es imagen de Dios. Eso dignifica la vida de un ser humano. Eso tiene implicaciones de a todo nivel. Ahora bien, la historia bíblica sigue y dice que el hombre cayó en pecado. Y nos preguntamos, ¿y cuando el hombre cayó en pecado, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, qué pasó con la imagen de Dios que ellos eran? ¿Qué pasó con esas características que Dios le dio? La verdad es que no podemos decir que la perdieron, porque si un hombre pierde la imagen de Dios, ya no es hombre, o ya no es un ser humano, pues. Pero ¿qué ocurrió? Esa imagen de Dios quedó completamente distorsionada. Antes, no sé si hoy no es popular, pero antes habían algunos parques con algunas atracciones, con unos espejos que eran deformes, ¿verdad? Entonces usted se paraba, había muchos espejos, y en una, si usted era alto, se miraba bajito o quedaba más gordo, la cabeza así, etcétera. Era usted pero deformado. Esos espejos deformaban la imagen, usted se reconocía, ese era usted, pero estaba deformado, y podemos decir sin duda alguna que cuando el hombre cayó el pecado, la imagen de Dios en nosotros quedó así. Quedó, porque entonces no seríamos seres humanos, pero quedó deformada lamentablemente. ¿Para qué le dije que Dios nos dio su imagen? Para tener comunión con Él. Y cuando la imagen de Dios quedó deformada en el hombre, su comunión con Dios se interrumpió. Ahora tiene que ser restaurada para que podamos tener comunión con Dios. Y también le dije que la imagen de Dios nos habilitaba para cumplir los propósitos de Dios en el mundo, y cuando el hombre cayó en pecado y la imagen de Dios quedó deformada en él, por eso es que cuando nos enfrentamos al mundo somos erráticos y pecadores, porque esas características que teníamos de Dios en el Edén ya no están como deberían estar, están borrosas, están dañadas. Por la gracia del Señor, hay una buena noticia de esto, que cuando una persona viene en arrepentimiento y fe a Jesucristo, esa imagen de Dios empieza a ser restaurada en su corazón. Ahora es una nueva criatura, y todas las cosas empezarán a ser hechas nuevas. Es decir, esa imagen perdida en el Edén puede llegar a ser restaurada en Jesucristo,
Cuando una persona se acerca a Él en arrepentimiento y fe, por supuesto no en un abrir y cerrar de ojos, pero la imagen de Cristo empezará a ser renovada en el interior de un creyente. ¿Qué es el varón? Es imagen de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la restauración de la hombría bíblica? Mire, muy importante hoy, que el ser humano sea la imagen de Dios le confiere dignidad especial y una responsabilidad solemne. De ninguna otra criatura se dice que tenga esta característica o no como la tiene el hombre. Es un privilegio ser una criatura que es semejante a su creador de forma única. Además de ese privilegio que compartimos con las mujeres, esto nos trae responsabilidad delante de Dios. Porque si el ser humano es distinto a toda criatura que se mueve en este mundo, es distinta, entonces tenemos responsabilidades distintas delante de Dios. Lo que Dios demanda del hombre no se lo demanda a ninguna otra criatura. El Salmo 8:5 dice del ser humano: lo coronaste de gloria y honra. Note qué implica ser humano. Esta imagen de Dios que tenemos da dignidad a la criatura. Tanto así, hermanos, que en la palabra de Dios hay crímenes solo por el motivo que atentan contra la imagen de Dios en nosotros. Es tan importante ser imagen de Dios por la solemnidad que esto conlleva, que el mundo y Satanás lo intuyen, y por eso mucho del ataque que hoy estamos recibiendo es menoscabar el valor, la dignidad de lo que es el hombre. Cuando un hombre o mujer, porque esto lo compartimos con las mujeres, no entienden que son imagen y semejanza de Dios, ese pensamiento los va a dirigir a vivir indignamente. Piense algo, esto es histórico. Cuando hace algún tiempo se quiso esclavizar a una población en el mundo, si hombres esclavizando a otros, imagen de Dios esclavizando a otros, imagen de Dios, es perverso. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Diciendo, por ejemplo, que aquellos no eran personas. Quítele la dignidad a un ser humano y en nuestra mente ya ese individuo al que no consideramos persona pierde todo su valor y se vuelve para nuestros ojos menospreciable. ¿No es así? Es decir, ¿cuál era el asunto? Un hombre quería esclavizar a otro, pero es que el otro es una persona, es imagen de Dios. Entonces, ¿cómo logramos esclavizarlo? Diciéndole, entonces no es persona, entonces no es imagen de Dios. Entonces como esa raza no es imagen de Dios, entonces ya lo podemos esclavizar. ¿Nota que el concepto sí implica algo? Usted tiene que enterarse de la filosofía con que fuimos colonizados aquí. Y yo no soy aquí partidario de derribemos las estatuas, que macho y no sé qué, no, nada de esas cosas, hermanos. Pero piense por qué un individuo trató a un indígena como lo trató. Porque en esencia no lo consideraba imagen de Dios. Por eso había que bautizarlos, así sea a la fuerza, para que se volvieran algún tipo de personas con que pudiéramos tratar, porque mientras no fueran así, estaban sin dignidad. Pero le tengo otra noticia. ¿Cómo hemos llegado a aprobar el aborto?
de imagen de Dios por la misma vía. Es que si decimos que son personas, nos tiembla la mano matarlos. Pero si les decimos que el feto no es persona, ahora sí, quitada su dignidad, ahora es vulnerable y lo podemos matar. Esto tiene implicaciones. Nosotros debemos todavía creer y defender que hombre y mujer somos imagen de Dios. Eso está en nosotros. Está impreso aquí. Muchas personas se acercan y nos preguntan, cuando yo muera, ¿qué debo hacer con mi cuerpo? Al fin y al cabo es el cuerpo. Eso ya es la envoltura. ¿Qué nos lleva a no tomar un cuerpo muerto, ponerlo en la basura y sacarlo a la esquina? Pero sí un perro, sí un pájaro y sí cualquier otro ser. ¿Qué nos lo lleva? Que aquí en el interior sabemos que un ser humano está en otra categoría. Eso tiene implicaciones. Cuando hablamos del ser humano como imagen de Dios, esto le da mucho valor a la vida. Como le digo, el homicidio, al menos en Génesis 9:6, es castigado con la muerte. ¿Por qué? ¿Cuál fue el crimen? Porque si usted mata a un hombre, ha matado a alguien que es imagen de Dios. Tan importante es eso. ¿Qué consecuencias nos trae el entender que el hombre es imagen de Dios? No solamente nuestra autoestima, y déjeme definirle esto, autoestima no lo estoy usando en el sentido psicológico moderno de la palabra, sino cómo usted mismo se estima, cómo usted mismo se ve. Cuando no pensamos al nivel de que somos imagen de Dios, no solamente nos miramos como no somos, porque de hecho somos imagen de Dios, sino que también empezamos a desligarnos de las responsabilidades que tenemos como imagen de Dios. Y se nos amputa el sentido de trascendencia. Déjeme explicarle. Detrás de toda mente atea, ellos tienen un gran problema. La mayoría de ateos son ateos por las implicaciones éticas que tendría si aceptan que existe un Dios. Esto es, que hay muchos ateos solo en virtud de que si se ponen a pensar que Dios existe, ese Dios habló y me va a hacer vivir de una forma particular. Entonces, ¿qué es mejor hacer? No quiero vivir de esa forma particular, entonces niego a Dios. Y mucho del ateísmo tiene que ver con eso. Si es verdad, como nos han enseñado en las escuelas y les enseñan a sus hijos en las escuelas, que nosotros somos animales, ¿sí ha escuchado eso? Que nosotros somos animales de otra categoría, pero somos animales. Nos ponen en la categoría de animales. Lo que pasa es que hemos evolucionado. Somos animales de otro nivel, pero seguiremos evolucionando. Si eso es verdad, si usted se concibe como un animal, la pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene usted de lo que haga? Es decir, ¿le pedimos cuenta a un perro por preñar a otras perras? ¿Sí? No. Hermanos, mire, el joven que ha entendido eso e implica que es un animal y que vive por los instintos, es el que mañana se aparece en una escuela y mata a sus amigos. ¿Qué le importa? Somos animales y los animales actuamos por instinto. ¿Qué importa si somos hombres o si nos creemos hombres? No importa, porque es que somos animales. No somos más que materia que anda, pero mañana muere y deja de existir. ¿Qué sentido tiene
observar responsabilidades y ser fieles a estructuras si no existe más que la vida presente. Por eso mantener en alto el concepto de ser imagen de Dios genera dignidad, pero también responsabilidad y trascendencia. ¿Trascendencia qué es? Ese sentido que lo que estamos haciendo no solo va a servir para esta vida, sino que tiene un nivel más alto de repercusión. Pero si somos animales y cuando morimos, morimos si no hay alma y no hay responsabilidad y no hay juicio, entonces podemos vivir la vida como queramos. Porque al final, ¿qué, hermano? No hay nada después de esto. Como usted se da cuenta, concebirnos como imagen de Dios es muy importante. No solo porque eso da dignidad a nuestro andar, sino que carga de responsabilidad nuestra existencia y le da trascendencia. Si usted y yo somos solo un conjunto de reacciones químicas e instintos, al final no somos distintos al tigre que mata y come. ¿Por qué entonces no embriagarnos, tener sexo, alimentarnos, divertirnos y morir? ¿Qué sentido tiene tener familia, criarlos, cuidarlos o trabajar si al final cuando usted muere, se muere? Pero no así la Biblia. El apóstol Pablo dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si todo lo que tenemos es esta vida, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es la filosofía con la que viven muchos hombres allá afuera. Pues ¿qué? Somos como eso, ¿verdad? Si nos da ganas de tomar, pues tomamos. Y si nos da ganas de esto, pues hacemos. Al fin y al cabo uno se muere, como dice el dicho, ¿no? Y nada se lleva. No, la Biblia dice, no. Ubíquese, es imagen de Dios, tiene dignidad, tiene responsabilidad y dará cuenta a Dios. Es mejor que la Biblia nos defina, porque esto tiene implicaciones. La segunda definición, línea de argumento con la que quiero responder, ¿qué es el varón? Y esto no es una redundancia necia, pero el hombre es un hombre. No es una redundancia, ni quiero decirle lo que es obvio. El hombre es un hombre. Usted dice, qué bueno me lo dice, porque no nos habíamos dado cuenta en esta tarde. No quiero decir lo que es obvio, más bien deseo señalar que aunque la imagen de Dios es algo que le aplica al ser humano por igual, sea hombre o mujer, el Señor quiso distribuir su imagen en dos sexos distintos. ¿Ya? El Señor fue sabio y en su sabiduría Él no quiso que un solo sexo representara lo que es su imagen. Entonces distribuyó su imagen en dos sexos, hombre y mujer. Esto quiere decir que eso de ser parecido a Dios, esa imagen de Dios sobre el ser humano, es cierto, pero el ser humano fue creado en dos géneros particulares. ¿Quién iba a pensar que hoy nos toca decir eso, verdad? Que el ser humano fue creado en dos sexos, ¿verdad? Me siento mal como diciéndoles, ¿saben que el agua moja, verdad? Te dirá, gracias por decirlo, sí, eso lo hemos sabido, pero sí, el ser humano tiene dos géneros, hombre, mujer, punto. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. No sé en cuánto van las designaciones mundanales hoy de cuántos géneros hay, o cuántas percepciones de género puede haber. Íbamos como en 90, creo, más o menos. Es una locura. O sea, es tan largo que ya no es LGBTI, sino que hoy hay una palabra, queer. Porque ya nos tocaría citar muchas designaciones. Creo que usted se investiga, son como 90, creo que hay hoy. Maneras de concebirse, que no son hombre y mujer, sino cualquier otra cosa que usted crea
que es, ¿no? Hasta gato si quiere, ¿verdad? El ser humano fue creado en dos géneros particulares, y he aquí lo bueno, que el Señor, pudiendo hacer en su sabiduría 2, 3, 5, pero dijo 2 seres, los hizo de una manera donde éste tuviera una característica y éste tuviera otra característica. Comparten que son imagen de Dios, pero ambos fueron creados, un hombre y una mujer, con características distintivas, obvias, distinguibles, que pueden expresar la imagen de Dios. El Señor creó un varón conforme a su imagen, creó una hembra conforme a su imagen, pero en nuestro caso que nos interesa por ahora es que creó un hombre a su imagen. El hombre porta la imagen de Dios como hombre, la mujer porta la imagen de Dios como mujer. Y en un acto deliberado donde Dios pudo haber hecho cualquier cosa en su voluntad, dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es el varón. Cuando creó a la mujer buscó otros materiales, me hago entender, pero cuando creó al varón de forma distintiva, lo creó como un varón, como un ser distinto a la mujer, lo creó con un material distinto, hizo algo con él. Mientras formaba al varón, piense, él era libre de hacerlo como quisiera, estaba tomando barro en sus manos y él pudo darle la forma que él quería. Y la que quiso fue esa. Le moldeó como bien le pareció, le puso exactamente aquello que le era único, particular y propio del varón, y no solamente estamos pensando en su físico, sino en su estructura mental. El Señor no hizo una masa neutral como un maniquí y le concedió a ese nuevo ser que se definiera a sí mismo de acuerdo a su percepción. Que le quiero decir que no hizo un muñeco neutro y le dijo, defínase usted mismo. No, hizo un hombre, Dios mismo lo definió. Dios lo definió, dijo que eso era un hombre, y cuando creó a la mujer deliberadamente de la costilla del varón, la hizo de una forma donde el Señor dijo, eso es una mujer. Y esto es distinto porque a este es un hombre. Lo hice así, lo hice con este material, pero a ella la hice así, y no estoy solo pensando en el asunto físico, sino en los asuntos más profundos de mentalidad, complejos, de afectos y cosas así. La sabiduría de Dios se expresó en la manera en que creó al ser humano con cualidades distinguibles en ese amplio espectro de atributos físicos y emocionales que componen a cada sexo. Es mentira que un hombre es un hombre solo por su físico. Un hombre es un hombre por todo lo que Dios hizo en él, por dentro y por fuera. Y una mujer es distinta por dentro y por fuera. Cuando Dios creó a Adán, no se equivocó. Adán fue lo que Dios quiso que él fuera. El varón fue tomado de la tierra antes que la mujer existiera en una creación que estaba incompleta. Dios puso en el varón lo que quería que éste llevara y exhibiera. Así que fue Dios quien definió qué es el hombre. No el hombre quien define qué es, ni que se defina cómo se siente, sino que el hombre es lo que Dios quiso que él fuera. Si alguien se vio interesado en hacer la distinción de sexos, es Dios mismo. Tuvo la oportunidad, ¿no?, de hacer lo que quiso. Y si alguien nos muestra que está interesado no solamente en hacer, sino en mantener la distinción de ambos sexos, es Dios. El varón es un varón y debe entenderse, y así deben entenderlo las mujeres. ¿Sabe por qué no tenemos una parte femenina? Porque somos hombres.
Así que no busque su parte femenina porque no la tiene. No la tiene. Dios nos dio lo que quiso que portáramos. Otra cosa es tener sensibilidad, pero tener sensibilidad no es femenino, también es muy masculino. Ser varón no es algo que se añade a nosotros, no es algo que viene por percepción. Hermanos, está plasmado hasta en nuestro ADN y hasta en nuestros huesos, porque si de alguna forma en esta reunión aquí no pudiéramos salir más y aquí morimos y aquí nos secamos y nos encuentran con los años solo en nuestros huesos, el que nos encuentre sabría que su cadáver es de hombre y las hermanas que están allá poniendo atención son mujeres. Por la vía de la observación, porque nuestro esqueleto todavía es distinto. Nuestro ADN, algo compartimos, pero es distinto. Dios nos hizo así. No importa que un hombre se ponga peluca y se vista de mujer, todavía tendrá que ir al examen de próstata, es lo que le quiero decir. Y todavía tendrá que hacer algo cuando le empiece a salir la barba, ¿me hago entender? Barba de hombre, barba gruesa, barba así, punto. Dios lo hizo así y ya. ¿Qué tiene que ver esto con la restauración de la hombría bíblica? Es decir, ¿qué tiene que ver esto con que el hombre es un hombre? Mire, a veces nosotros, para no parecer machistas, resultamos sosteniendo ideas que no son bíblicas. Y sí, por favor, cuídese del machismo como del feminismo. Ambas son deformaciones, uno de la hombría y el otro de la feminidad. Ambas son pecado. Pero cuando el Señor creó al hombre, lo hizo de tal manera, yo le dije algo al comienzo, que la imagen de Dios era que Él nos había dado cosas que tenía Él en cierta forma, a nuestra medida, para que pudiéramos realizar las funciones que Él nos dio. Perfecto. Hablemos del hombre. Dios le da la función, por ejemplo, de señorear la tierra y de ser líder de su esposa. Perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando Dios lo creó, le dio no solamente una armadura física para que pudiera ser cabeza y líder y enseñorearse de lo que el Señor creó, sino que también mentalmente, afectivamente, nos hizo de tal manera que pudiéramos cumplir con eso. Y a la mujer, cuando el Señor la creó, el Señor le designó una serie de responsabilidades y la hizo física, mental y afectivamente para que pudiera responder a eso. Por eso ni porque quisiéramos, un ejemplo muy, muy sencillo. El Señor dijo que el hombre se debería multiplicar en la tierra. Pero Él solo quiso que una mujer llevara en su vientre, fuera la mujer la que llevara en su vientre un bebé. Por eso nosotros por dentro no estamos creados para cargar un bebé así lo quisiéramos. Pero la mujer sí. Fue creada en su cadera de una forma especial donde puede albergar un bebé. Dios le dijo que quería que ella hiciera eso, entonces, ¿de qué le participa? De justamente estas cosas. Y aquí, hermanos, seamos claros. Si Dios nos dio la labor, me imagino que la habrán estudiado, de ser líderes, de ser cabeza, entonces nos ha equipado de una forma donde eso pueda ser posible. Y por eso, hermanos, no se avergüence de eso. Por eso nosotros no andamos llorando por cualquier cosa. No es un defecto. No es un defecto no llorar por cualquier cosa. Hoy es el día en que nos ha tocado ver hasta los futbolistas llorar. ¿Sí los ha visto? Pobrecitos, dijo mi esposo una vez. Sí, pobrecitos, se van a montar en su Lamborghini y se van a...
ir a su gran mansión a llorar. Pobrecitos nosotros, que no, hermanos, pobrecitos ellos nada. Pero hoy lloran, hoy públicamente, ¿me hago entender? Como diciendo es que, sí, la sensibilidad, ya sabe. Hermanos, ¿por qué usted cree que cuando vemos una escena junto con nuestras esposas, ella llora y nosotros no? Porque, hermanos, se supone que hay alguien que está piloteando y necesita, ¿verdad?, cierta fuerza, capacidad de no salir corriendo en un momento dado, y no hay que avergonzarse de eso porque precisamente eso es lo que nos dio Dios. No lo lleva al extremo pecaminoso, por supuesto, eso hay que controlarlo porque por allá también se cuela el pecado. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que Dios nos creó en la mente, en los afectos de esa manera. Por eso a veces solemos ser más pragmáticos que una mujer, porque para nosotros es cómo resuelvo esto y punto ya. No le demos vueltas, resolvámoslo, porque eso es lo que hace la cabeza, ¿me hago entender? Es decir, si usted necesita algo para poner los platos y no tiene, usted qué hace, una mesa. Ya la mujer le pondrá el mantelito y la hace bonita, pero usted lo hace, ya. Eso es lo que es, y no hay que avergonzarse de eso. No tenemos que despertar la parte femenina de nosotros, porque no tenemos. Precisamente Dios nos hizo como nos quería hacer. Dios nos dio aquellas cosas. Creemos en la igualdad entre hombres y mujeres como imagen de Dios, pero aquí es donde nos empezamos a diferenciar de la mujer. Ellas fueron creadas de una manera para hacer lo que Dios les dio a hacer, y a nosotros nos creó de una manera para hacer lo que nos dio a hacer. Proclamar un igualitarismo absoluto no es bíblico, es decir, que en todo sentido hombres y mujeres somos iguales, no es bíblico. Somos iguales en un sentido, pero en otros no podemos ser más distintos. Negar esto es borrar lo que Dios quiso distinguir. Y es que el varón fue creado para roles distintos, por eso Dios le dio una constitución distinta. Hermanos, fuimos creados para cargar cosas, para aguantar peso. Nuestros músculos se desarrollan de una forma distinta hasta para aguantar golpes. La mujer, no practiquen eso, pero pero conózcase. Leí algo la semana pasada y me dio todo sentido, porque estamos en el mundo de Dios y no importa lo que hagan los grupos feministas y esto, el Señor se va a burlar en su cara. Pero me causó impresión esto pasa en el mundo ya empezó a reaccionar y a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos hecho? Un hombre, creo que usted ya lo vio, es un nadador en Estados Unidos, y compitiendo con los hombres, estaba en el ranking como en el 260 del ranking de natación en su país, 260. Entonces se le ocurrió una gran idea, se identificó como mujer. Y ha ganado todo compitiendo con las mujeres de alto rendimiento. Ahora cuando se les toca eso, ¿verdad? Ahora sí el mundo empezó a decir, no, pero es que esto tiene una explicación. Y le han hecho todo un estudio a ese hombre y han dicho, pero es que él tiene un fémur de hombre, que es más grande, más fuerte, más no sé qué. ¡Obvio! Es un hombre. Dios lo hizo así, para ese tipo de exigencia. El Señor lo dice, que la mujer es un vaso más frágil. Dice más. Nosotros somos frágiles, hermanos, pero más ellas. Y entonces por eso, aunque ellas puedan llevar un hijo en el vientre, nosotros nos esforzaremos toda la vida, ¿verdad? Por ellos. Y no nos deberíamos avergonzar, hermanos. Tenemos muchachos que dicen con horror, jóvenes, hombres, varones, me está saliendo barba. Es normal. Hace parte de lo que Dios le dio a usted, por cualquier motivo. No hay que avergonzarse de la barba, ¿ve? Pero es como nos hacen ver en las propagandas, como un neandertal, ¿verdad? Que hay que extirpar todo vestigio de hombría. Porque entonces nos parecemos ¿a qué?
a los animales, y de todas formas nos toca ser tersos, como las mujeres. No hay tal, hermanos. Tampoco le estoy diciendo, déjese en su peor estado primitivo cuando se levante. No, hermano, pero ya usted me está entendiendo. No hay que avergonzarse de lo que Dios nos dio. Para ser verdaderos hombres no nos toca ser mujeres, nos toca ser verdaderos hombres. No tenemos que negar la hombría para sobrevivir en este mundo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y hasta aquí dejamos la primera sesión. Cuando no aceptamos las diferencias de nuestra creación, las diferencias entre los sexos, tendemos a desdibujar para mal de todos lo que nos traerá beneficio. Es pecaminoso difuminar las diferencias entre hombres y mujeres. Para esas filosofías adversas a Dios, hombres y mujeres deben ser libres para verse igual, actuar igual, perseguir las mismas cosas. Trágicamente, si se adopta una visión distorsionada de la hombría, la perderemos y seremos robados de la gloria distintiva que tenemos como hombres, ya sea en el mundo, la familia o la iglesia. Reconocer que el hombre es un hombre nos llevará a cargarnos con lo que Dios nos dio y no tener miedo ni vergüenza. Al mismo tiempo, reconocer nuestras propias diferencias con respecto a las mujeres nos llevará a no cargar en el hombro de las mujeres lo que nosotros debemos llevar. Muy importante. Dios nos hizo de una manera donde en un hogar normal y natural los hombres cargamos con lo que es más pesado, física, mental y afectivamente. Reconocer las diferencias entre hombre y mujer nos va a llevar a no cargar en el hombro de la mujer lo que usted y yo deberíamos estar cargando. En mi barrio hay una imagen del folclore de mi barrio, pero es lamentable. 4:30, 5 de la mañana, un ejército de mujeres está saliendo a trabajar. Son a las que roban, ¿me hago entender? Usted ve los paraderos de los alimentadores, un 90% de mujeres, muchas de ellas con niños. Todos los días hemos puesto en los hombros de las mujeres el sustento del hogar, en mi Biblia y en la suya. Eso es función nuestra. 10 de la noche. Con mi esposa nos gusta tomar el sol de la noche, es decir, nos gusta salir a caminar desde noche, que no hay tanta gente, me hago entender. Y cuando nos empezamos a dar cuenta quiénes se bajan de los alimentadores, las mismas que a las 4:30 salieron, a las 8:09 de la noche están bajándose un alimentador. Pero a las 9 de la mañana hay un desfile de hombres en chancletas, yendo por el pan, tranquilos, relajados. Yo espero que en este barrio no haya ese mal, que eso solo sea en Suba. Dios no las hizo para eso, lo están haciendo. Mi pregunta es, ¿dónde está su hombre, señora? ¿Dónde está? Posiblemente se trasnochó viendo una serie de Netflix, posiblemente haya jugado y tomado con sus amigos la noche anterior, posiblemente se dé el lujo de tener un empleo o no tenerlo, igual la mujer es la que está trabajando. Yo no solamente le diría a esa mujer dónde está su hombre, sino a ese hombre, dónde está su hombría.
¿Qué no le quedó claro de ser hombre? Reconocer las diferencias significa que no vamos a colocar en hombros de ellas lo que Dios puso sobre nuestros hombros y no nos quejamos. Hasta ahora empiezo a escuchar a los hombres: pastor, es que me toca duro en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué parte de trabajo no entendió? Es que si no es duro, no es trabajo, es ser futbolista, ¿ve? Perdón, discúlpeme, yo no conocía a su abuelo, pero imagino que hubiera sido un señor con el que me hubiera gustado hablar. A ver si él se acurrucó al lado de su esposa a llorar porque el trabajo era duro y sacar adelante a 10, 11, 12 hijos. Dígame si eso era así con su abuelo. Pero aquí los hombres vienen: renuncié, sí, yo sé que fueron 3 días, pero fueron los más duros de mi vida. Ah, pero ellas sí tienen que trabajar, ¿verdad? De sol a sol. No atrofie la hombría en usted. Ser un hombre es el beneficio que tiene su familia, que usted sea hombre. Y ser hombre es el beneficio que tiene esta iglesia. Y que usted sea hombre es el beneficio de esta sociedad. Y eso lo hallamos cuando Dios define qué es un hombre. Vamos a dejar las otras 2 características para después de este receso. ¿Está bien, hermano? Oremos por un momento. Estamos agradecidos, Señor, porque tu palabra nos ha hablado. Estamos satisfechos porque no es el hombre el que nos define, sino tú, Señor. Solo danos oídos para oír, ojos para ver. Aun si hemos cedido mucho terreno en nuestra hombría, danos la capacidad de revertir todo error, todo pecado. En Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pedimos, ya que en Él tú restauras la imagen del hombre. Permítenos, como creyentes, ser restaurados a esa imagen del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayuda a estos varones con quienes compartimos esta lucha que hoy se está dando. Ayúdanos a ser hombres, pero de acuerdo a tu palabra, y abrigar nuestras familias, y servir en la iglesia, y servir en la comunidad como hombres. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, y síguenos guiando en estas exposiciones, Padre. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.